En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana nos quedamos aquí en Francia para analizar esta crisis interminable que vive el país. Nos acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Víctor Hugo Ramírez es politólogo adscrito al Centro de Estudios Europeo y de Ciencia Política de la Sorbona. Bienvenido. Hola, buenos días. Tony Cerdá, periodista de la agencia France Press. Bienvenido. Muchas gracias. Y Enric Bonet, corresponsal del Correo y del Confidencial. Bienvenido. Buenos días. Francia, la crisis interminable. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. Algunos dicen que es una crisis institucional, otros que es de fin de régimen. La inestabilidad va a marcar sin duda el final de la era Macron. Hasta tal punto que para la supervivencia del gobierno de Le Cornu, el segundo, porque el primero implosionó nada más nombrarse, ha tenido que sacrificarse la reforma de las pensiones, la gran reforma estructural de Macron que elevaba de 62 a 64 años la edad de jubilación. Un precio alto, el que ha tenido que pagar un gobierno que tampoco se sabe muy bien si puede durar mucho. Y mientras los mercados toman nota, los franceses asisten perplejos al espectáculo que está dando la clase política. Líneas rojas, vetos y también egos, porque en esta crisis también cuenta la sucesión del propio Macron. Vamos a intentar poner orden a todos estos elementos en el programa para explicarlos bien. Antes leamos la prensa. Diario Liberación titula Los incapaces, portada tras la primera caída del gobierno Le Cornu con los rostros de Macron y del exministro del Interior que desencadenó la crisis. La Croix. Macron solo ante la crisis. El rotativo destaca como las críticas ahora vienen también de su propio campo. Le Figaro, para satisfacer al Partido Socialista, Le Cornu sacrifica la reforma de las pensiones. Bueno, compañeros, quizá la pregunta de fondo, más allá de lo factual que vamos contando casi cada día, con un montón de sobresaltos en estas turbulencias de la vida política francesa, es mirar al fondo de la cuestión. Y quizá hoy vamos a empezar por ahí. ¿Es una crisis de régimen lo que está viviendo Francia? Es decir, ¿es válido el marco institucional que hasta ahora presentaba la Quinta República? ¿O esta crisis demuestra que está sobrepasado? Víctor. Bueno, yo creo que el que un gobierno de un primer ministro dure tan solo 14 horas es una evidencia de que el régimen está llegando a sus límites. Es un régimen que fue creado en la segunda mitad del siglo XX y que hoy lo vemos completamente rebasado. Que también responde a una complejización de la sociedad. Es decir, tenemos 11 grupos parlamentarios en la Asamblea que reflejan esta diversidad de la sociedad francesa y que ya no está, de alguna manera, respondiendo a las necesidades de lo que está pasando hoy en el sistema político francés, que además lo vemos también en la crisis que vamos viendo estos 10 días, ¿no? Es también un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Una crisis que vemos en los últimos 10 días, pero que recordemos que viene derivada de esa decisión que toma Macron tras perder las elecciones europeas en 2024 de adelantar esas elecciones legislativas y de ahí que haya 3 bloques sin ninguna mayoría en la Asamblea Nacional. Tony, ¿una crisis de profundidad que afecta al régimen o este marco sería válido para continuar para adelante si estas circunstancias no fueran las que son? A ver, un poco lo que decía, es decir, este marco se creó en su momento porque hubo un periodo anterior que había mucha inestabilidad parlamentaria, ¿no? Un poco como el actual. Entonces se decidió hacer un sistema diferente que garantizara las mayorías y una cierta estabilidad. ¿Es que está llegando a su fin? ¿Es que hay una manera de solucionarlo? Quizás sí que hay una, que es un poco la voluntad política. Es decir, creo que la Constitución francesa, tal como existe actualmente, permite una cierta flexibilidad, pero todo depende de la voluntad política. El hecho de que Le Cornu, el primer ministro actual, haya decidido de, bueno, si me dais la confianza, gobernaré sin imponer ninguna ley, sin votación en el Parlamento, da un poco esa muestra de voluntad política que podría servir para salir de la crisis. Ahora hay que saber si los parlamentarios responderán a esa voluntad política llegando a acuerdos, que es un poco la incertidumbre. Enric, o casos han tenido todos los presidentes, Macron, pero también los anteriores, pero esta crisis quizá va más allá del ocaso de un presidente, ¿no? Sí, y en el caso de Macron también es interesante ver de que él cuando es elegido ya había una crisis, y en especial del sistema de partidos, del viejo bipartidismo francés, que estaba en declive, y en cierta forma Macron era un poco el dirigente que tenía que regenerar esta Quinta República, que ya estaba en crisis en la época, y bueno, lo que hemos visto es que finalmente ha hecho todo lo contrario. Hasta el punto de que en estos últimos días, algunos de los que fueron sus apoyos, la gente sus promotores,
ahora lo están criticando, incluso hay, no sé, pienso en el ensayista francés Alain Mann, que es una especie de Cicerone de las élites políticas y económicas aquí en Francia, que recientemente ha dicho varias veces que ha sido el peor presidente de la Quinta República y que teme que pueda ser su sepulturero. Es decir, ha habido una parte de responsabilidad individual de Macron y la historia podría haber sido distinta con otro presidente. Pero es cierto que se le están viendo mucho las costuras a este sistema de la Quinta República. Y también yo creo que el concepto de crisis de régimen o crisis orgánica es interesante porque nos permite mostrar que esta crisis va más allá de lo político. Hay una dimensión económica y social, y por ejemplo en lo social es muy relevante que Francia es prácticamente el único país europeo. Durante la última década ha habido movimientos sociales relevantes, es que prácticamente cada año. Incluso ahora en septiembre hemos visto 3 manifestaciones, algunas de ellas realmente importantes, en que había la paradoja de que una parte de los manifestantes, ellos decían, creo que estas manifestaciones no van a servir para nada, porque el presidente no nos escucha, pero a pesar de ello había entre 500.000 y 1 millón de personas en la calle. Que es mucho, que muestra que hay también una dimensión social y una indignación profunda y que también forma parte de esta crisis. El sacrificio de la reforma de las pensiones es lo que ha permitido que el Partido Socialista no vote las mociones de censura y, por tanto, no salgan adelante y se permita la supervivencia del gobierno de Le Cornu. Es un precio muy alto el de esta supervivencia de un gobierno de por sí frágil que no sabemos lo que va a durar y, sobre todo, un varapalo para el propio Macron, ¿no, Víctor? Claro que sí. Vamos a ver que la reforma de pensiones era el gran logro, el gran proyecto del macronismo, que hoy, con la decisión de suspender la reforma, es el acta de función del macronismo. Es decir, tenemos 18 meses que vienen para la siguiente elección presidencial, donde también va a ser el principal tema en las elecciones, en donde vamos a estar arrastrando una especie de zombie, porque el macronismo hoy en día está casi muerto, y lo vemos con, lo decía Enrique, los 3 primeros ministros de Macron, Attal, Philippe y Elisabeth Borne, que lo critican, que dudan de él y que incluso piden que el presidente se vaya antes de tiempo. Esta suspensión, Tony o Enrique, de la reforma de las pensiones tiene esta consecuencia en el corto plazo, pero va a tener algunas muy importantes en el medio y en el largo plazo. Una de ellas, claro, el coste de esta reforma de las pensiones, que va a ir asociado a unos presupuestos, que es el gran objetivo de Le Cornu, y que ya se sabe que van a tener que ir vía otro tipo de recortes, ese coste, y también cómo se va a enlazar con un debate a las próximas presidenciales, porque quizás este sea el gran tema. Es decir, en realidad lo que se hace es una suspensión temporal de este tema, que va a seguir ahí, ¿verdad? Efectivamente, es decir, lo que hace simplemente es suspenderla hasta 2028, es decir, hasta que pasa la elección presidencial de 2027. Como decía Víctor, finalmente este tema continuará y será en el debate de la elección presidencial, pero es decir, la reforma está suspendida pero no está muerta, porque durante ese debate mucha gente aprovechará quizás para defenderla como tal o quizás para proponer otras cosas que en el pasado también crearon conflictos. Es decir, el tema de la reforma de las pensiones, visto el nivel de deuda de Francia, va a tener que reformarse. ¿Hacia dónde irá? Eso no lo sabemos, pero es decir, está suspendida pero no está muerta. Enrique. Sí, a ver, ha sido en cierta forma ha sido un poco reconocer de que el hecho de haber impuesto esta reforma en 2023, a pesar de que hubo movilizaciones muy importantes, seguramente las más multitudinarias en Francia en este siglo XXI, ha sido un poco de reconocer que fue un tiro en el pie, porque finalmente lo que va a pasar es que Macron va a terminar su segundo mandato seguramente con solo una única gran reforma a nivel económico, que ha sido esta de las pensiones, finalmente limitada a un aumento de 9 meses de la edad mínima de jubilación, que, bueno, yo puedo entender para alguien que se vaya a jubilar que estos 9 meses pues sea mucho tiempo, pero finalmente 9 meses no es mucho. Y un poco el hecho de asumir este fracaso, porque estos 9 meses han tenido un coste político enorme. Y un coste social y de tiempo y de todo, y que va a continuar. Exacto, y que al final un poco la situación en la cual estamos actualmente está relacionada con lo que pasó en 2023, de haber impuesto esa reforma a viento y marea, y contra viento y marea, porque si no lo hubiera hecho, es posible que la situación actual fuera distinta, seguramente complicada, pero probablemente distinta. Quizás no hubiera habido las elecciones anticipadas en 2024, porque no hubiera habido el resultado humillante que hubo un mes antes en las europeas, donde el macronismo se desmoronó. Y vamos a ver si finalmente se suspende realmente. Es decir, como tú decías, el hecho de que haya vinculado la adopción de los presupuestos a la suspensión de la reforma, completamente vinculada. Es decir, estos presupuestos, no nos olvidemos,
prevé una reducción del gasto público muy importante. Es decir, es un esfuerzo fiscal de 30.000 millones de euros con recortes sociales que para la izquierda son también símbolos, como es la reforma de las pensiones, pero la congelación de las pensiones, de las ayudas sociales, etcétera, son símbolos para la izquierda. ¿Es que aceptarán aprobar los presupuestos de recortes, por decirlo así, a cambio de la suspensión de la reforma? No es tan evidente. Y que tampoco es seguro, porque estamos dependiendo de 60 días, de acuerdo a la ley francesa, en el que se tienen que discutir tanto en Asamblea como en Senado, pero que si se rebasan esos días, bien, el gobierno puede adoptar por ordenanza el presupuesto, que además sería el presupuesto Bayrou, ni siquiera sería el presupuesto que se está discutiendo. Entonces, está muy, muy delicado. Vamos a tener 2 meses muy, muy complejos. Les pregunto, de todo lo que hemos visto estos días, estas 2 últimas semanas en la Asamblea Nacional, ¿quién cree que puede salir beneficiado de esta secuencia? ¿Los partidos que no censuran por dar imagen de Estado en estos momentos de hartazgo o los que se mantienen en posición fija de censura a todo? ¿Los extremos o los que mantienen una posición de Estado? ¿Salen los socialistas como vencedores de la secuencia al poder mostrar su trofeo de caza en cuanto a la suspensión de la reforma? Yo creo que si nos vamos a las encuestas, los beneficiados son los 2 extremos. La intención de voto del Rassemblement National ya ronda los 36% de la intención declarada. Falta es muy reciente, pero no se traslada una imagen a lo mejor de que el Partido Socialista es el que ha conseguido al final. No. Puede ser. Hay varios escenarios en los que el Partido Socialista también está viendo en las elecciones municipales de inicio de año, pero puede ser también el gran acuerdo que depende mucho del resultado de los presupuestos. Es un poco, depende de cómo, efectivamente del resultado. Es decir, si al final la imagen que se dará de estos presupuestos son unos presupuestos muy malos para la gente, igual el Partido Socialista no sale tan beneficiado. Igual la imagen que tendrá para las municipales y más adelante para las presidenciales es aquel que ha salvado a Macron. Entonces, tampoco, en estos momentos, como está el tema, no se sabe muy bien quién puede ser el ganador de la secuencia. Enrique. Sí, yo creo que sale básicamente reforzada la extrema derecha de Marine Le Pen, en parte porque todo un poco este teatro político de bajo nivel pues seguramente va a reforzar la desafección ciudadana. También ha provocado esta división en la izquierda que beneficia a la extrema derecha, aunque es cierto que es una división donde actualmente los 2 grandes partidos de la izquierda francesa, los socialistas y la Francia insumisa de Mélenchon, se sienten cómodos. Es decir, el desenlace final, yo creo que la izquierda, al menos 2 partidos, se sienten cómodos, aunque haya el riesgo eso de esta división. Y también, como comentaba antes, bueno, como respecto a las movilizaciones que hubo en septiembre, también hemos visto que al final hubo como en octubre han sido más débiles, y el hecho de que estas movilizaciones al final se hayan debilitado un poco no es el escenario ideal para la izquierda, que yo creo que se sentía más cómoda con movilizaciones. Con tensión en la calle. Con un debate más basado en los temas fiscales, que sí que es cierto que quizás en noviembre, como el debate va a estar muy centrado en los presupuestos, eso sí que puede ser un terreno que vuelva a ser favorable a la izquierda en el sentido si se hablan de impuestos. Por ejemplo, estas últimas semanas se ha hablado mucho de lo que llaman la tasa Zuckman. Claro, cambiar esos temas de agenda y que no vayan tanto a la ley y el orden, ¿no? Y a la inmigración, que son temas más propicios para la derecha. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos analizando la situación en Francia, aquí en Primera Plana hasta ahora. RFI, la selección del mes. Harmonize. Sabrina. Jagally do me something they never do before. Where you they trigger me, mon bébé, chérie, oh mi amor. Holy me jagally. Los Eclipses. Santa Marta y Jerry D. Si supieras que me duele, que esta herida no me cierre, que mi sueño a ti te pese, yo te di alas pa' que huele y todavía te estoy esperando. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana analizando las turbulencias de la política francesa, esta crisis que parece interminable, con Víctor Hugo Ramírez, politólogo adscrito al Centro de Estudios Europeos y de Ciencia Política de la Sorbona, y con los periodistas Tony Cerdà y Enrique Bonet. Le Cornu, el primer ministro,
por segunda vez, después de haber dimitido, ya saben que volvió la semana pasada. Lecornu dijo al tomar cargo que su objetivo es aprobar los presupuestos para enderezar la deuda de Francia. Eso sí, su proyecto es menos ambicioso que el de Bayrou, que proponía recortes de 44.000 millones. Este es de 30.000. Quizá la pregunta ahora es, ¿quiénes pagarán la factura en Francia? En teoría todos. Todos. En teoría todos. Entonces, ¿Los ricos van a pagar más con Lecornu que con Bayrou? Al menos la izquierda va a presionar para que, si no con la tasa Sussman, que tanto se ha hablado, con algo, con dispositivos para que eso se... Bueno, ya lo decía Tony, el acuerdo que se, entre comillas, que se logró entre el Partido Socialista y Lecornu es que no solo se suspenda la reforma, sino que se impusieran el impuesto a las grandes compañías. Ahí hay mucho que ver, va a haber mucho debate, sobre todo en las comisiones parlamentarias, porque se tiene que discutir hasta dónde se le puede imponer, cómo se negocia eso y que precisamente no solo paguen las clases medias y las clases populares, sino una parte, una fracción, quienes de las empresas pueden someterse a este tipo de nuevos impuestos. Enric o Tony, al fin y al cabo, bueno, estamos hablando de todas las noticias negativas para Francia y de inestabilidad de estos días, pero que vaya a existir un debate parlamentario sobre la ley más importante que afecta a la ciudadanía, los presupuestos, ¿no es una normalidad democrática que en teoría deberíamos aplaudir? Sí, no, en principio es una normalidad democrática que pasa en todos los vecinos de Francia. Es decir, Francia era un poco la excepción de esta manera de gobernar un poco mayoritaria, de que no se permitía tanto el debate parlamentario, no se favorecía tanto. El problema es que lo hagan bien, o cómo van a hacerlo. Es decir, si la imagen que se va a dar es que los parlamentarios tampoco llegan a acuerdos, en un debate parlamentario que cada uno mantiene su posición y no hay manera de llegar a consensos, quizás va a perjudicar esa imagen democrática que decías hasta ahora. Por ejemplo, en el tema de lo que decía de los impuestos, ¿no? A los más ricos, a las grandes empresas. Es decir, hay un reclamo evidente en Francia que es de mayor justicia fiscal. Los parlamentarios están más divididos al respecto. Entonces, ¿cómo se va a llegar a eso? La izquierda dice, vamos a intentar que los ultrarricos paguen más. Pero después tenés el Senado que está contra de eso. Es decir, ¿cómo habrá que llegar a un consenso si se quiere que salga adelante? Enric. Sí, es una novedad. Yo creo que es positivo en teoría. Es interesante ver eso, que en Francia es algo y no deja, es importante recordar que no deja de ser una anomalía, que es algo que no pasó ni en 2022, ni en 2023, ni en 2024, incluso los presupuestos de este año, que fueron todos presupuestos aprobados por decreto, sin tener en cuenta los debates, y fueron presupuestos finalmente, algunos de ellos, muy mal diseñados. Porque de hecho los problemas económicos actual vienen desde enero de 2024, donde se dieron cuenta de repente que la recaudación fiscal que iban a tener sería mucho más baja de la que habían previsto. Es decir, aunque el gobierno... Es decir, que al final el hecho de que un gobierno imponga medidas a menudo es negativo. Y el hecho de dejar el debate, dejar las contradicciones, puede ser positivo. Pero es cierto que actualmente el puzzle parlamentario en Francia es tan complejo, con una Asamblea Nacional muy fragmentada, con tres bloques, izquierda, centro-derecha macronista y la extrema derecha casi irreconciliables, y un Senado con una mayoría conservadora. Todo eso hace que ahora mismo la clase política en Francia especula mucho en el sentido de que hay mucho negativismo, mucho pesimismo, en el sentido de que creen de que estos debates van a fracasar y que incluso especulan con la posibilidad de que el gobierno adopte los presupuestos por ordenanzas, que de hecho sería un escenario completamente nuevo en Francia que no ha sucedido en las últimas décadas. Bueno, pues en medio de esta situación de crisis interminable vamos a hablar de otros temas también. Un expresidente francés va a entrar a la cárcel, será Nicolas Sarkozy, el próximo martes 21 de octubre, tras su condena a 5 años por asociación ilícita con miembros del clan Gaddafi, por el caso de la financiación libia de su campaña de 2007, el que le llevó al Elíseo. El hecho de que la pena no quede en suspenso, a expensas del recurso, ha creado polémica. ¿Se comprende esta aplicación automática más allá de la pena? ¿Qué les parece? Porque ha sido muy criticado. Sí, no, es decir, ha habido sobre todo determinados... No ha sido criticado por todos. No por todos, sí. Por ejemplo, lo que dicen los sondeos es que la mayoría de franceses están de acuerdo en esta aplicación inmediata y que tiene que ir a prisión. Es decir, eso no hay... Sí, pero a lo mejor meter a la opinión pública en este tema es muy sensible, porque quizás lo dijeran en cualquier caso, ¿no? La opinión pública lo han preguntado por Sarkozy y tal. Y lo han preguntado por Sarkozy
están de acuerdo en que con esta medida. Después ha habido críticas muy fuertes por parte, sobre todo, de la derecha y de la extrema derecha sobre esta aplicación inmediata. La derecha, evidentemente, Sarkozy viene de esta familia política. Después la extrema derecha también tiene un paralelismo con Marine Le Pen, que tiene una aplicación inmediata, no de entrada en prisión, pero que no podrá presentarse a las elecciones, sobre todo a la elección presidencial, que partía como favorita. Entonces, sí. Esto a nivel, digamos, técnico de la condena. Quizá lo que llama más la atención o lo que va a quedar para la historia es qué va a suponer esa imagen de un expresidente entrando en prisión si se produce esa imagen. Pero bueno, ¿qué va a suponer? Bueno, pues Enrique. Será una vergüenza muy importante para Nicolas Sarkozy, pero bueno, una vergüenza en parte merecida, porque no debemos olvidar que ha sido condenado por que lo fue también, por unos hechos muy graves, en teoría por haberse asociado de manera ilícita con un dictador. No es su primera condena, hay que recordar. Aparte de un dictador muy duro, como fue Gaddafi. Y respecto a la aplicación inmediata, que ha suscitado una gran polémica mediática en Francia, es importante recordar que las estadísticas lo que muestran es que todas esas penas de prisión firme de más de 2 años se suelen aplicar de manera inmediata alrededor del 85%. Sí. Es decir, que finalmente Sarkozy no forma parte de esa minoría a los cuales no se les aplica. Y cuando se trata de penas de prisión un poco más bajas, se suele aplicar hasta el 60%. Es decir, no es algo extraordinario y en cierta forma es un mensaje para decir que es prácticamente un ciudadano como nosotros y que no es un privilegiado. Sí, creo que hay que distinguir los debates. El debate sobre el recurso de la aplicación es un debate que además es judicial, tendríamos que verlo mucho con los juristas, pero el hecho de que un Estado de Derecho trate a un presidente, al jefe del Estado, como cualquier otro ciudadano delante de la justicia, independientemente de cualquier partido. Hoy es Sarkozy, mañana puede ser alguien de izquierda, etc. Creo que es un maravilloso señal a todo el mundo. Lo cual quiere decir que en un momento de desprestigio de ciertas instituciones y de bronca política en Francia, hay instituciones que están haciendo su trabajo, que funciona el Estado de Derecho, están los contrapoderes, está la justicia, están los medios de comunicación que revelan, que han revelado parte del caso de Sarkozy. Es decir, hay cosas que están funcionando y sin embargo parece que el ciudadano de a pie no tiene consciencia de ello, ¿no? Hay un... Bueno, muchas veces porque es muy complejo, pero tú lo acabas de decir, vemos lo que está pasando en Estados Unidos con Trump. Desde su primer mandato, el Poder Judicial ha sido golpeado y sustituido y hoy tenemos lo que tenemos. Bueno, el Poder Judicial tenemos que cuidarlo como institución democrática. Y también porque el ciudadano, es decir, la manera de cómo conoce las noticias está cambiando. Antes eran más los medios que lo que tenían, por decirlo así, tenían un poco la preponderancia. Ahora es mucho en las redes sociales. Las redes sociales lo que hacen es fomentar tu punto de vista. Recordemos que la magistrada, cuando leyó la sentencia de Sarkozy, fue amenazada, ¿no? Bueno, ha sido amenazada, etcétera, pero es decir, no la aplicación inmediata de la pena no se la inventó porque sí. Dijo gravedad excepcional de los hechos, es decir, está muy justificado. Simplemente que eso haya llegado a los ciudadanos es otra cuestión. Bueno, a partir de este panorama vamos a mirar al futuro en los últimos minutos del programa. ¿Qué futuro, dado así las cosas, tiene el macronismo? ¿Creen que figuras como Attal podrían recoger ese testigo o tendrían que empezar por remodelar algo? ¿Es factible que vuelva a Francia un sistema de 2 partidos tradicionales a un lugar preponderante en la política francesa y que se destruya esta Francia tripolar de alguna forma? ¿Qué les parece, Enrique? A ver, el macronismo, en principio, el futuro se pinta bastante complicado, básicamente, esencialmente por 2 motivos. Uno es el declive político y aparte es un movimiento muy personalista. Y cuando esta figura central se encuentra ahora mismo su popularidad bajo mínimos históricos en la Quinta República junto con Hollande, solo en 14%. Es decir, Macron, en cierta forma, en Francia está viendo un momento regicida. Es decir, pues esto debilita el resto del macronismo y aparte se le suma el hecho de que Macron no ha sabido y en el fondo no ha querido crear un partido. Él no ha querido construir algo colectivo. Es decir, su partido político, que fundó en 2016, que ha ido cambiando varias veces de nombre, pero que es la misma estructura, que se llama Renacimiento, en 2023, por ejemplo, solo tenía 8.000 militantes, que esto es, por un país de Francia con más de 60 millones de habitantes, es realmente muy poco. Y aparte de eso, está muy dividido entre sus distintos varones hasta el punto de que no sería sorprendente de que en 2027 varios de ellos quieran presentarse en las presidenciales y que en el fondo el macronismo sufra el mismo problema que sufrió la izquierda en 2017 y 2022, que por su división y aparte de su declive político,
pues incluso se puede hasta quedar fuera de la segunda vuelta en 2027. Oye, la teoría de que Macron quiera volver en 2032, que seguramente la hayan escuchado, ¿le dan alguna credibilidad? Hasta que él no lo diga, no sabemos. Pero simplemente respecto al macronismo, yo digo que sí que quizás de la crisis actual, puntual que hemos vivido estas 2 semanas, está emergiendo una figura que quizás puede tomar el relevo, y que es el del primer ministro, Sébastien Lecornu. Es de los pocos que tienen ahora una buena imagen. Es impresionante cómo ha subido la popularidad de Lecornu a partir de su entrevista en la televisión pública francesa, quizá por hacer un ejercicio de humildad política, cosa que no se está viendo en la Asamblea. Muy interesante. No, es decir, una manera de presentar. Es decir, la imagen que ha querido presentar es de alguien que es consciente de la situación. Monje soldado, se autodefine como monje soldado. No olvidemos que eres un rasjuega de la derecha. En 2017 suena a Macron y todo el debate político en Francia está virando más a la derecha. Entonces, es una figura que está apareciendo como buena imagen, como alguien responsable que quiere buscar una solución y intentando dejar a los otros como los culpables, y que además ha conseguido que Macron ceda en la suspensión de su reforma de las pensiones. Es decir, de un lado se corta un poquito de lo que sería el bagaje de Macron, ¿no? La herencia de Macron, diciendo, sí, yo he estado todo siempre en el poder con él, pero mirad lo que he conseguido. Y es impresionante porque él es el fiel entre los fieles, el ministro que siempre ha estado ahí, pero al mismo tiempo está despojado de esa halo de arrogancia que tiene Macron, ¿no? Tiene una especie de humildad a la hora de comunicar y se ve que es un tipo trabajador, independientemente de estar de acuerdo o no con él, ideológicamente, ¿no? Y yo creo que los franceses eso sí que lo están apreciando, ¿no? No sé si más humildad, pero es alguien que no habla mucho. No habla mucho. No habla mucho, entonces tampoco los franceses no saben tampoco muy bien cómo es, porque es muy discreto y solo habla en contadas ocasiones. Y eso es lo que ha querido para su gabinete. En Recuerda tiempos mucho a Castex también. Sí, es el hombre efectivo que hace su trabajo, que no se mete, pero además eso me explica también por qué los franceses lo están apreciando, porque es alguien que hace su trabajo. Exacto. Te asomas a la asamblea y todos están como niños berrinchudos que comportan como partidos. No. Me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Muchas gracias.